Muy buenas noches a todos los hermanos, que el Señor les bendiga. Hoy continuamos con nuestro estudio del Evangelio de San Juan. Ya estamos en el capítulo 9, en la última parte. Ya habíamos hablado primeramente del milagro de Jesús a este ciego de nacimiento. Después habíamos continuado con la interrogación de los fariseos a los padres de este ciego de nacimiento, y ahora continuamos desde el 25 al 34, que sería la última parte del interrogatorio de los fariseos, ya esta vez haciéndolo directamente con el hombre que había sido sanado. Pero para entender mejor, vamos a empezar desde el 24. Dice San Juan capítulo 9, versículo 24 al 34. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él le respondió y dijo: si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Le volvieron a decir: ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Y él le respondió: ya os lo he dicho, ya no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Y le injuriaron y dijeron: tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y le dijo: pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Respondieron y le dijeron: tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Y le expulsaron. Entonces, de la continuación el interrogatorio de los fariseos, que había empezado en el versículo 13. Los primeros 12 versículos hablan del milagro que hizo Jesús, donde le enseñaba a sus discípulos que lo que estaba padeciendo este hombre no era ni por el pecado de sus padres ni por el propio, sino que era algo que Dios había permitido para su gloria, para manifestar su poder. Y entonces le dio esa enseñanza a sus discípulos para que también nosotros podamos entender que no solamente, o no podemos afirmar que alguien está en una situación porque indefectiblemente esté en pecado o haciendo algo malo. Muchas veces puede ser porque es una prueba que Dios le está poniendo en su camino para probarle, para hacerle crecer. Entonces eso es lo que le quería enseñar a Jesús. No podemos nosotros afirmar, determinar que si vemos a un hermano que está pasando por algo, por una crisis, por una dificultad, ya afirmar que es porque está en pecado, sino que solamente Dios sabe. Nosotros como hermanos debemos orar por nuestro hermano, y sea lo que fuese, que sea Dios el que esté obrando en su vida. Y eso es lo que le quería enseñar a Jesús. Después ocurrió este milagro y se enteraron todo. Era algo que recorrió la ciudad, era un acontecimiento que no pasó desapercibido y llegó hasta los oídos de los fariseos. Y esto empezaron a interrogarle desde el versículo 13 a los padres. Después los padres le dijeron: edad tiene ya nuestro hijo para que ustedes mismos le pregunten. Pero en realidad ellos tenían miedo de los fariseos y no querían tomar la responsabilidad, porque eso dice el texto, decían esto porque tenían miedo. Y ahora continúa la interrogación, ya haciéndolo a este hombre que fue sanado. Y vamos a empezar con el versículo 25. Entonces él respondió y dijo: si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. ¿Por qué decía esto el hombre que fue sanado? Porque los fariseos decían que él no fue sanado por un buen hombre. Este es un pecador. Ellos hablaban mal de Jesús,
pero realmente las afirmaciones que ellos hacían sobre Jesús no eran ciertas, no tenían pie ni cabeza, es decir, no tenía fundamento. Ellos lo decían por decir, por el odio que le tenían a Jesús, porque Jesús evidenciaba realmente lo que era verdaderamente en aquel entonces la religión, la hipocresía, la falsedad, la maldad. Y ellos decían por Jesús, este es un hombre pecador. Y el hombre, el que fue sanado, le responde en el versículo 25, si es pecador, yo no lo sé. El ciego que fue sanado dice, yo no estoy acá para juzgar, para determinar eso, porque no lo sé. No puedo determinar algo sin conocimiento. Hay un dicho que dice que no podemos juzgar sin conocimiento. Y muchos lo hacen, juzgan o hacen un prejuicio sin tener un conocimiento cabal de la situación. Y en cambio este ciego era un hombre sensato. Decía, yo no sé si realmente él es pecador o no. Debería investigar más, indagar más para ver si es cierto eso. Pero lo que sé es que habiendo sido yo ciego, ahora veo. Había pasado un milagro que era realmente extraordinario, porque no es algo que hubiera pasado o que era común, porque había ya personas que perdieron la vista, pero en algún punto de su vida. En cambio, lo que él padecía era algo desde que nació, desde su nacimiento. Entonces, era impresionante lo que había ocurrido y él estaba citando esto. Una cosa sé, que habiendo sido yo ciego, ahora veo. El versículo 26 dice, le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Los fariseos empezaban a indagar, a preguntar, no porque ellos quisieran conocer a Jesús o porque estuvieran maravillados o porque estuvieran realmente alegres por lo que había pasado. Ellos querían realmente encontrar algo malo para acusarle a Jesús, ¿verdad? Ellos no estaban buscando un acercamiento sincero, no estaban buscando un acercamiento verdadero, honesto, sino que simplemente le preguntaban y le hacían pregunta tras pregunta para ver si encontraban una afirmación que pudiera hacer este hombre que pudieran usar en contra de Jesús. Y ellos le preguntan en el versículo 26, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? El versículo 27, él respondió, ya os he dicho y no habéis querido oír. Es decir que ya le preguntaron varias veces esto y les siguen preguntando, y les es raro al ciego que fue sanado, y que le hagan otra vez esta pregunta una y otra vez. Ya os he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿A queréis también vosotros haceros sus discípulos? Entonces, este hombre que fue sanado dice, es raro que me pregunten una y otra vez, siendo que varias veces ya respondí esta pregunta. No entiendo por qué me vuelven a preguntar esto. Y entonces la lógica es que él se le ocurre ahí es, ¿acaso también ustedes quieren ser sus discípulos? Por eso es que quieren preguntar tanto, por eso están tan curiosos de saber, que preguntan una y otra vez la misma pregunta. Entonces, esto hace que los fariseos obviamente se enojen, se sientan ofendidos y responden en el versículo 28, y le injuriaron y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos, ¿verdad? Es que se sintieron ofendidos ellos por lo que decía este hombre. ¿Acaso usted quiere ser su discípulo? Y entonces para ellos era algo que les ofendía, porque ellos odiaban a Jesús, los fariseos despreciaban a Cristo, no porque Cristo fuera una persona mala o alguien que hiciera algo incorrecto, al contrario, porque vino realmente él a ser ejemplo. Era como un espejo que se ponía delante de ellos y hacía que se vieran las cosas malas de los fariseos, su pecado, como decía Jesús en Juan, que Él es la luz, que vino a resplandecer, pero los que están en tinieblas no se acercaron a la luz, porque la luz va a hacer que se quede en evidencia sus malas acciones. Por eso es que los fariseos despreciaban a Jesús, porque cuando Jesús se acercaba a ellos y le hablaba y le confrontaba, hacía que quedara en evidencia la hipocresía de ellos, su maldad, su corazón duro. Entonces,
por eso es que ellos se sentían ofendidos por lo que decía este hombre que fue sanado. Y después le dicen, tú eres su discípulo, pero nosotros, discípulos de Moisés, somos. Es curioso que ellos afirmaran ser discípulos de Moisés, cuando si realmente fueran discípulos de Moisés, ellos creerían que Jesús es el Mesías, porque de él habló, dicen los profetas, de él habló el Pentateuco, y él es la representación de lo que una vez Dios le hizo esa promesa a Moisés, de que un día iba a haber un profeta mayor, un profeta que realmente iba a hacer cosas extraordinarias y que a él tenían que escucharle. Si realmente ellos eran seguidores de Moisés, creerían que Jesús es el Mesías, porque Moisés habló sobre Jesús. Entonces ellos obviamente no aceptaban esto, porque no podían recibirle a Jesús, ya que el Señor hacía que quedara descubierto la falsa religión que ellos habían hecho, donde paulatinamente fueron cambiando los mandamientos de Dios por sus propias leyes, sus propias tradiciones. Entonces le injuriaron y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros, discípulos de Moisés, somos. El versículo 29 dice, nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese no sabemos de dónde sea. Eso era una mentira. Ellos sabían perfectamente de dónde provenía Jesús. De hecho, que lo primero que habrán buscado ellos, cuando Jesús se presenta y la gente le recibe como el Mesías, como el prometido en el Antiguo Testamento, lo primero que ellos buscaron, sin lugar a dudas, es su genealogía. Si ahí ellos veían que él no salió de la descendencia de David, ya hubieran salido delante de Jesús diciéndole que era un falso, porque él no estaba saliendo de la genealogía que se había prometido para el Mesías, ¿verdad? Entonces, lo primero que ellos buscaron, sin dudar a dudas, es a ver si podían encontrar que él no era de la línea de David, para acusarle delante de todos que era un falso profeta. Entonces ellos sabían, ellos investigaron, indagaron. Así como acá le están haciendo una y otra vez preguntas buscando encontrar algo para acusar a Jesús, es indudable que también ellos, cada momento que Jesús apareció, buscaban, investigaban de dónde salía. Ellos sabían de dónde salía Jesús, sabían de dónde vino, de dónde nació. Conocían el testimonio de Juan el Bautista, a quien ellos aceptaban como profeta, que dijo, este es el Cordero de Dios que vino a perdonar los pecados, que vino a salvarnos. Entonces, cuando ellos decían, nosotros no sabemos dónde salió esto, era una mentira. Ellos sabían perfectamente. Pero obviamente así son los religiosos cuando buscan llevar agua a su molino, cuando buscan defender sus tradiciones, sus costumbres. Entonces ellos mienten a la gente para tenerles ahí atrapados. Y eso es lo que pasa también en muchas iglesias hoy en día. Hay líderes, pastores que han dejado de lado la palabra y han empezado a practicar cosas extra bíblicas, pero cuando viene alguien y les pone que realmente lo que están haciendo no es bíblico, que la Biblia dice que hay que hacer de esta manera, ellos empiezan a defenderse con no, pero en la experiencia hubo manifestaciones, o empieza a ser como estos religiosos, a inventar cosas de estas iglesias que realmente defienden la verdad. Estas iglesias que pueden acercarse y decirle, ustedes no están haciendo conforme a la sana doctrina. Y ¿qué hacen esos líderes? A sus congregaciones le dicen, estas iglesias enseñan esto, pero muchas cosas de lo que le dicen a su congregación son mentiras. ¿Cómo hacían estos hombres religiosos? No, nosotros no sabemos de dónde viene este hombre, pero ellos sabían, mentían. Versículo 29. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a este no sabemos de dónde sea. El versículo 30. Respondió el hombre y le dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Es maravilloso que ustedes no sepan de dónde él sea, pero a mí me abrió los ojos. Y era inclusive
contraproducente o se contradecían ellos cuando decían no sabemos de dónde salió este hombre, pero versículos anteriores estaban afirmando que él es un pecador. Si leemos el versículo 24, entonces volvieron a llamar a este hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios, perdón, da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Nosotros sabemos que él es pecador, es decir, ellos estaban afirmando que le conocen a Jesús y que él es pecador. Pero después, versículos más adelante dice, nosotros no sabemos de dónde él salió, no sabemos de dónde él surgió. Entonces ellos mismos se contradecían. Por eso le dice en el versículo 30, el hombre, esto es lo maravilloso, ¿verdad? Que ustedes dicen aparentemente no conocerle, pero a mí me abrió los ojos. El versículo 31, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace la voluntad, a ese oye. Vemos que este hombre conocía los principios bíblicos, los principios de Dios. No era un neófito, no era alguien que no conocía los mandamientos de Dios. Hablaba como alguien que escudriña las Escrituras. Y realmente lo que decía era una verdad absoluta, que Dios no puede hacer esto a través de un hombre que es pecador, porque el milagro que acaba de ocurrir aquí era algo extraordinario, nunca había pasado, como se dice, sin precedente. ¿Y cómo puede ser posible que, si es pecador como ustedes dicen, Dios haya avalado que él hiciera este milagro tan grande, ¿verdad? Es imposible, no tiene lógica, no tiene sentido lo que ustedes están afirmando. Este hombre conocía los principios bíblicos y eso es importante también para nosotros hoy en día, conocer la palabra de Dios. Porque muchos religiosos en iglesias que aparentemente son cristianos pueden afirmar cosas, pero obviamente si no tenemos este conocimiento como este hombre podemos ser engañados, podemos ser seducidos, persuadidos por cosas que no son bíblicas y nos lleven a hacer cosas o prácticas que no están ni siquiera en la palabra de Dios. Pero este hombre conocía la palabra, conocía los mandamientos de Dios, entonces le dice, es imposible que esto haya ocurrido si este hombre fuera pecador, como ustedes dicen. Por eso le dicen, continuando en el 32, desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Nadie nunca había hecho algo como Jesús lo había hecho. Ningún profeta, ni los profetas mayores, ni Elías, ni Eliseo, ni los otros que Dios había usado en todo el Antiguo Testamento había hecho tal cosa. Escuchamos, conocemos a través de la palabra que Dios usó a profetas para hacer milagros como Elías, Eliseo, donde resucitaron a personas que habían fallecido, milagros como la de Eliseo, a través de Eliseo Dios sanó a Naamán de la lepra y tantos otros milagros que conocemos. Entonces, conocemos a través del Antiguo Testamento muchos milagros, pero lo que había ocurrido ahora con él nunca había pasado. Entonces, ¿cómo puede ser que esto pueda hacerlo un hombre pecador, como ustedes afirman, un hombre que no es de Dios? Es decir, él razonaba, usaba su cabeza, porque a cada uno Dios nos dio un intelecto, una mente donde podemos razonar, pensar, usar la lógica, y usó la lógica de este hombre diciendo, no tiene sentido lo que ustedes dicen. No puede ser que alguien que sea pecador, que alguien que no sea provenga de Dios, haga tal cosa, que Dios escuche su oración, porque Él oró por mí y fui sanado, digo bien. Entonces, desde el principio no se ha oído que alguno abriese los ojos a un ciego. En cambio, esto pasó, aconteció. Entonces, no puede ser cierto lo que ustedes están afirmando. Si esto, dice el versículo 33, ya para ir terminando, no viniera de Dios, nada podría hacer. Es decir, Jesús no hubiera podido lograr sanar a este hombre si no viniera de Dios. Hubiera orado por él, pero no hubiera pasado absolutamente nada. Pero el hecho de que haya pasado ese milagro, que haya abierto los ojos a este hombre, es realmente evidencia de que sí es un hombre de Dios, de que sí está consagrado para Dios y que Dios escucha su oración y que Dios se manifestó y hizo este milagro. En contrapartida, nada de lo que usted está diciendo es cierto. Y no se dejó engañar por estos líderes religiosos. Y lastimosamente hoy en día hay muchas iglesias cristianas que tienen líderes
que han dejado la palabra de Dios. Es curioso, ¿verdad? Muchas veces criticamos cómo eran los religiosos. Jesús mismo criticaba a estos fariseos diciéndole que ustedes dejaron de lado el mandamiento de Dios para empezar a poner sus tradiciones, sus propias reglas. Y hoy en día vemos muchas iglesias que se denominan cristianos, que han dejado también de lado la palabra y han empezado a hacer prácticas, sus propias reglas, su propia forma de gobernar la iglesia, dejando de lado los principios bíblicos. Y muchos son engañados porque no tienen un conocimiento de la palabra. En cambio, este hombre tenía un conocimiento de los principios de Dios, por eso no fue engañado. O si no, hubiera sido engañado y le hubiera hecho caso a estos hombres y le hubiera dicho, o hubiera creído en ellos cuando le decían, entonces él es un mentiroso, entonces él es un pecador, entonces voy a dejar de seguirle, hubiera dicho. Pero él usó su lógica y también todo el conocimiento que Dios le había dado, que se notara de que alguien que escudriñaba el Antiguo Testamento, que conocía. Por eso es que argumentó en contra de todo lo que ellos decían, diciendo, no puede ser que un hombre pecador haga todo lo que ha hecho este hombre. Entonces, si este no viniera de Dios, nada podría hacer. ¿Y cómo respondió este grupo de fariseos? El versículo 34 dice, respondieron y le dijeron, tú naciste de todo en pecado y nos enseñas a nosotros, y le expulsaron. Ya para rematar, en varias ocasiones ellos se sintieron ofendidos en la forma que este hombre hablaba, y acá ya no aguantaron más y le expulsaron, dice la sinagoga. Entonces ellos le dijeron, tú que naciste de pecado, de todo pecado, ¿nos quieres enseñar a nosotros? Y eso es lo que pasa muchas veces también con los muchos líderes religiosos, muchos pastores de la iglesia. Creen que saben todo, que no puede haber un hermano que pueda venir y decirle algo. No, han perdido esa humildad de decir, realmente yo me equivoqué en esto. Si es que realmente hay algo que se equivocó, decir, tenés razón, hermano, eso que vos estás diciendo está en la Biblia y nosotros estamos haciendo mal, vamos a cambiar. No. Lastimosamente hay muchos líderes que, a pesar de que un hermano pueda con sincero corazón de que se quiera hacer las cosas conforme a la palabra, venga y le diga, pastor, esto que estamos haciendo nos enseña la palabra, en contrario, enseña que debemos que hacer de esta manera. ¿Qué pasa con los líderes? Empieza a decir, vos me vas a enseñar a mí. Yo estudié teología, estudié en varios seminarios, estoy hace 20 años pastoreando, ¿verdad? Eso muestra orgullo, altivez. Pero alguien que es realmente humilde, si realmente algo que te dicen es cierto, es verdad, es bíblico, tienes que tener la humildad de reconocer, cierto, estábamos haciendo mal, esto vamos a cambiar para honrar a Dios y hacer conforme a su palabra. Y esto es lo que pasaba con estos fariseos. Era verdad lo que le estaba diciendo el hombre ciego, que había sido ciego. Pero ellos, en vez de reconocer, como eran de duro corazón, de dura cerviz, se ofendieron y dijeron, vos nos vas a enseñar a nosotros, vos que sos pecador. Ellos se justificaban como si fuera que ellos no necesitaban también un salvador, como si fuera que ellos eran perfectos, como todo el mundo es pecador menos ellos. Y eso pasa también con muchos pastores que hoy ministran en la iglesia. Creen que ellos son los únicos que nunca fallan, en cambio toda la congregación siempre hace algo malo y se pasa criticando a la iglesia, mostrándole sus errores, pero él nunca reconoce sus errores. Y eso evidencia realmente lo que evidencia acá también, que es que son líderes orgullosos, falta de humildad, como estos fariseos, que no reconocieron la verdad que había dicho este hombre ciego y le expulsaron de la sinagoga. Entonces, así hemos aprendido hoy la segunda parte de los fariseos interrogando, al ciego nacimiento, y termina con una verdad de que realmente este hombre conocía los principios de Dios y defendió eso. En base a eso se defendió de las mentiras que le decían estos religiosos, y así también nos enseña a nosotros que tenemos que conocer la palabra, escudriñar, como en Hechos estaban los nobles de Berea, que llegó Pablo a enseñar, pero ellos no recibieron ya lo que Pablo enseñó inmediatamente. Dice que escudriñaron, y cuando vieron que lo que Pablo estaba enseñando era conforme a la Escritura, dice que con gozo aceptaron. Y eso es lo que nos enseña aquí también este pasaje, de que tenemos que ser como este hombre, conocer, escudriñar la palabra
para que no seamos engañados y para que realmente sea la palabra de Dios la que tenga la última palabra, valga la redundancia, en todo lo que hacemos. Entonces así terminamos este interrogatorio y la semana que viene vamos a estar desarrollando el encuentro que tiene Jesús con este hombre después de ser expulsado para terminar el capítulo 9. Entonces así culminamos nuestro estudio hoy y que el Señor les bendiga.